Hola, bueno, hoy vamos a hacer una clase sobre algunos conceptos que están en los manuales del INTI de diagnóstico sobre análisis de escenario, análisis de producto, análisis de competencia, y son herramientas que son necesarias que ustedes manejen para empezar a entender de qué va el escenario. ¿Por qué hablamos de análisis de escenario si no hablamos de análisis de mercado, que es lo que dice ahí? Bueno, porque como les propusimos ampliar la investigación solo a mercado, es decir, hay gente que está haciendo escuelas, no siempre el mercado es la forma de entender qué está pasando en el contexto, qué está pasando en el escenario. Entonces elegimos cambiar esa palabra, si bien en el manual se habla de mercado y del consumo. Tiene que ver un poco con entender qué está pasando, ¿no? ¿Cuál es el contexto en donde la empresa, la unidad productiva, la unidad de negocio se enmarca. ¿Y para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve hacer este análisis de escenarios o este análisis de mapa, que es lo que les vamos a pedir que hagan? Tiene que ver con poder visualizar dónde estoy, cómo están mis pares, mis competidores, los líderes. Digo, no es lo mismo un competidor, un par, que un líder, que en realidad son un poco los que marcan el mercado en general. Pero sobre todo tienen que ver con encontrar los espacios vacíos, así decir, bueno, a dónde estoy, a dónde quiero llegar, cuál es el mercado que no está ocupado. Entonces, bueno, la idea de armar mapas tiene que ver con esto, con poder visualizar, poder hacernos preguntas. Creo que también es un ejercicio para hacernos preguntas sobre la identidad de la unidad de negocio, cuáles son los valores de competencia. Me parece que para armar un mapa es importante que ustedes tengan en claro cuál es la propuesta de valor para hacer mapas más personalizados, más específicos, ¿no? Y sobre todo identificar esto que habla acá, ¿no? Las áreas vacantes y las oportunidades detectadas. Un poco esa es la finalidad, es un mapa de ejes, pero la idea es un poco entender qué están haciendo los demás, qué estoy haciendo yo y qué no está haciendo nadie o qué está haciendo todo el mundo. Tiene que ver con eso y es una herramienta bastante gráfica que nos sirve sobre todo a los diseñadores que manejamos este lenguaje. Otra herramienta que es importante, ya más centrados en la oferta propia, ¿no? Es entender la oferta de producto. Para saber si el producto está a la moda, si no, pero sobre todo para entender cuál es la complejidad de la oferta que tiene esta unidad de negocio y poder organizarla. Entender la oferta y entender la forma de organizarla es clave para también para identificar dónde estoy y para identificar dónde están mis competidores. ¿No? Entonces uno puede decir que una empresa tiene una profundidad en la oferta, pero a la vez una amplitud. Acá les voy a mostrar un ejemplo y se entiende más claro, ¿no? Rodados Aurora. Rodados Aurora tiene un gran, una gran oferta, una gran familia de oferta que tiene que ver con las bicicletas, pero también hace accesorios para bicicletas. Bueno, dentro de las bicicletas tiene una oferta amplia, tiene la oferta de bicicletas de varios modelos de bicicletas, las plegables, las todoterreno y después tiene como una asociación con Peugeot. Entonces uno puede ver que es una oferta que es más abierta en amplitud porque tiene mayor cantidad de cosas diferentes dentro de su rubro que en la profundidad que sería en este caso, que es bueno, dentro de un rubro, cómo profundizo en la bicicleta tradicional, en la marca Aurora, por ejemplo. Bueno, tiene que ver un poco con eso. Esto lo vamos a ver más cuando hagamos análisis de producto, pero es importante que ustedes al menos hagan un mapa mental de cómo es esta oferta. Otro concepto que se usa mucho tiene que ver con el ciclo de vida económico de un producto. ¿Para qué nos sirve entender el ciclo de vida económico de un producto? Para saber, por ejemplo, cuánto puedo rentabilizar una inversión en matricería o cuándo este producto va a dejar de estar de moda o de estar en tendencia en el mercado y lo voy a tener que liquidar o voy a tener que pensar eh, un producto nuevo. Generalmente se habla de curvas, ¿no? Entonces hay un momento de introducción, hay un momento de crecimiento, de madurez y de declinación. Entonces, si uno es inteligente,
cuando el producto, uno ya sabe que este producto, pues ya sea por la tecnología, ya sea por tendencias, ya sea por, no sé, por consumo, por saturación del mercado, está empezando a decrecer, bueno, uno como consumidor, como empresario o como diseñador tiene que estar pensando en qué otro producto va a lanzar. Acá les pongo un ejemplo. Este es el ciclo de vida económico de la tendencia de las alpargatas, que fue un fenómeno muy que sucedió básicamente hace 10 años casi. Históricamente en Argentina y en el mundo estaban las alpargatas tradicionales. En Argentina estaban muy asociadas al campo. En Europa por ahí estaban más asociadas a la costa ibérica. Y en el 2005 aparece esta marca Páez y las Toms también, que empiezan a repensar la alpargata muy asociadas al fenómeno de diseño de autor. Entonces ustedes pueden ver acá cómo empieza a crecer la tendencia. También asociados a una moda que había, que era la tendencia de producto país, ¿no? Pensemos en las hawaianas brasileras, ¿no? Esta idea de un producto como objeto souvenir de un país. Bueno, en esta línea se suman las alpargatas. Ya para el 2009 Hermes, una marca de alta costura, hace alpargatas en su colección. Y bueno, y en este marco la firma Alpargatas, con su marca Rueda, se suma a la tendencia y deja de hacer este producto clásico que tenía 100 años de historia y empieza a producir alpargatas, podríamos decirle, de diseño o con las categorías estéticas del diseño de autor. La tendencia decae, porque es una tendencia, porque es propio del sistema de la moda, y el mercado queda con las clásicas. Entonces uno puede ver acá, si, por ejemplo, acá, si Alpargatas se hubiera sumado a la tendencia en el 2015, la hubiera rentabilizado poco a la inversión. Si se hubiera sumado en el 2005, la hubiera rentabilizado mucho más. Un poco tiene que ver con las formas de entender los productos. Por ejemplo, Hawaianas hoy en día está empezando a hacer chancletas porque ya sabe que la OJ no está de moda. Entonces, bueno, si uno tiene estas análisis de mercado, sabe qué pasa con las tendencias, entiende los ciclos de vida económico de los productos, puede anticiparse y no llegar a la instancia en donde el producto no se vende para pensar en cuál es el otro que tengo que fabricar. Pero bueno, más allá de estos ejemplos de estas otras variables que las vamos a ver más adelante, me gustaba un poco igual introducirlas porque tienen que ver con entender el mercado, entender cómo funciona el mercado, cómo funciona el consumo y cómo funciona este escenario grande en donde no hay solo objetos, sino que hay tendencias, hay consumidores, hay modas. Pero bueno, lo que les vamos a pedir para esta clase es el famoso mapa de competidores. Para hacer un mapa de competidores, como decía al principio, es importante que ustedes identifiquen cuáles son los competidores pares, es decir, cuáles son los reales, con los que yo compito de verdad, que le puedo sacar un cliente o que me pueden sacar un cliente a mí, o que con los cuales tengo que medir por el precio de los productos, que tienen que ver más que nada siempre con un mercado más regional. Después uno puede pensar en los líderes del mercado local, y siempre las referencias internacionales. En el caso de la moda es importante, quizás en el caso de alimentos, bueno, hay que estar atentos a cuáles son las tendencias. En este caso es un análisis que hicimos para una cooperativa que hacía indumentaria deportiva, y bueno, y lo que se analizó es, bueno, por un lado a las dos marcas locales que eran Tramontana y Bassett, por otro lado a Topper como la empresa líder del mercado argentino, y por supuesto las dos referencias de las marcas líderes. Entonces, esto es un poco un ejemplo para ver cómo a veces los mapas de precio-calidad, la variable, ¿no?, que uno hace en los escenarios, no terminan de darte información, ¿no? Uno dice, bueno, precio-calidad, claramente mayor precio y calidad están las marcas líderes, y pareciera que el mercado local está más en una competencia del precio. Pero bueno, aparece Bassett, que es una marca local que compite por calidad, pero tiene el mismo precio de Nike. Entonces, bueno, uno se empieza a preguntar otras cosas y dice, bueno, ¿qué pasa acá? Entonces, cuando uno empieza a desglosar, empieza a encontrar otra información. Decir, bueno, y a la vez, por ejemplo, veíamos en el anterior que Topper estaba más abajo que Bassett. Topper más líder que Bassett. Entonces, cuando uno empieza a cambiar las variables y dice, bueno, ¿qué pasa si analizo precio-diseño? Bueno, cuando vemos
precio-diseño, vemos que Topper empieza a estar bastante más arriba y de repente el mercado local, el mercado platense, está bastante más en este mercado. Entonces, ¿qué pasaría acá? ¿Qué pasa si yo tuviera un producto de buen diseño y bajo precio? O bueno, acá claramente estos algunos cuadrantes vacíos en realidad hablan de lógicas que sería raro, ¿no? Algo que ¿qué compraría uno que tenga mayor precio y poco diseño? Bueno, por ahí un clásico, ¿no? Entonces la variable calidad empieza a tomar otro sentido. Pero bueno, eso es como para ver un mercado general. Después uno puede ir metiéndose cada vez más adentro y ver cómo compite con los pares. Esto es cómo compite la empresa, la cooperativa Copa, que fabrica remeras personalizadas para deportes, básicamente fútbol. Pero bueno, hacían para otros productos, para otros deportes también. Entonces uno analiza ya todas las empresas del mercado que que ofrecen el mismo servicio que vos o la misma, pero tienen una propuesta de valor bastante similar. Entonces, cuando uno empieza a ver, dice, bueno, ¿cuáles son los alcances de comunicación? ¿Cómo se vende este producto? ¿Por redes? ¿Por presencia en partidos de fútbol? Entonces, de repente te aparece eh, una empresa como Hay Equipo que tiene buenos canales de comunicación, es decir, vos buscás camisetas de fútbol personalizadas y es la primera que aparece en Google. Pero a la vez tiene una distribución muy buena, porque ¿qué pasa si yo busco camiseta de fútbol en Google? Me aparece primera, pero después no hace entrega a todo el país, no sirve de nada. Entonces un poco tenía que ver con empezar a entender cómo es el mercado específico de la indumentaria personalizada. Entonces, bueno, claramente acá teníamos a Copa que estaba muy en un mercado local, con poca presencia en redes y con una distribución muy local. Otra empresa local que estaba un poco más arriba, tenía mejor distribución y sobre todo mejores canales de comunicación. Después tenías al revés, una empresa que tenía distribución hacia todo el país pero no lo comunicaba. Bueno, Tramontana que está en el medio y bueno, y otra empresa que lo que pasa es al revés, ¿no? Empieza a tener buena comunicación, pero solo hacen, o sea, no tienen distribución ni siquiera en lo local. Tenés que ir al negocio, no tenían oferta de diseño, bueno. Entonces uno empieza a profundizar según la especificidad de su objeto de estudio. Volviendo a, ya más acá centrado en, por ejemplo, también uno puede hacer un mapa para entender cuando vaya a diseñar cuáles van a ser las referencias, ¿no? De la tendencia. Entonces, bueno, en indumentaria deportiva, ¿qué tenés? Materiales, por un lado, sintético o algodón, o sí, bueno, sintético y algodón no son opuestos, pero se entiende, ¿no? La diferencia podría ser sintético natural. Y una estética clásica y una estética moderna. Entonces, de repente uno encuentra en el mercado que está muy saturado el sintético moderno, el sintético clásico también, acá, y de repente acá dices, bueno, ¿qué pasa? Hay poca investigación sobre la oferta de productos de algodón con un lenguaje moderno. Y bueno, ahí uno se debiera preguntar si no funciona, si en realidad lo moderno está asociado a lo sintético o a la alta tecnología de los materiales. Pero bueno, son ejemplos que nos sirven para decir, bueno, claramente está el mercado saturado. Acá, si yo tuviera la capacidad de hacer un diseño moderno de fibras naturales, bueno, quizás podría captar algún mercado de nicho. Pero bueno, esto que les decía, esto cuando hablábamos de escenarios y no de pensar en el mercado, también tiene que ver con pensar otras variables que no tengan que ver con competidores completamente el mercado. Este es un trabajo que hicieron unos estudiantes sobre barritas de azufre. Entonces, lo que investigaban era cómo se posicionaba el mercado, el azufre, en relación a las eh, medicinas que trataban el dolor del cuerpo. Entonces, hay un montón, y las variables ya están muy centradas en esto, ¿no? En cómo funcionan las medicinas sobre el dolor del cuerpo y los ejes tienen que ver con eso. Entonces hay una que tiene que ver con cuáles son las medicinas más
de carácter científico y que tienen mayor capacidad de explicación, ¿no? Entiendo, digamos, el analgésico, uno ve en la propaganda y te explican cómo funciona el analgésico respecto al dolor del cuerpo. Las que son menos explicables, ¿no? El reiki, la aromaterapia. Y después tenía que ver con lo novedoso, lo antiguo, ¿no? El azufre estaba muy asociado a lo viejo y la novedad o las nuevas tendencias. Entonces, bueno, claramente el azufre está... Ellos habían descubierto que el azufre tenía toda una explicación científica que no se capitalizaba. Tenía que ver con la carga electromagnética. Bueno, entonces, claramente el Reiki está entre algo más antiguo y mucho menos explicable. De repente aparece el yoga, las aromaterapias, entre lo menos explicable, pero más asociados a un lenguaje contemporáneo. El aceite cannabis, que está como en el medio, ¿no? Hay como toda una discusión, pero de repente aparece toda una ciencia que empieza a legitimar este tipo de tratamientos del dolor. Y bueno, entonces uno dice, bueno, claramente, ¿qué pasa si el azufre se metiera acá, en este mercado, ¿no? A competir con otras cosas. Bueno, eso es un poco lo que te permite hacer este mapa. Uno podría pensar en relación a la oferta de servicios. Esto es una peluquería, por ejemplo. Entonces decís, bueno, amplitud de servicios, es decir, me puedo cortar el pelo, me puedo teñir, me puedo hacer las uñas, me puedo depilar, y la calidad de servicios. Entonces, en relación a eso uno puede definir, por ejemplo, qué pasa con una... A veces, acá, por ejemplo, a veces hay, no sé, las barberías que se especifican solo en corte. Bueno, lo que pasa es que acá justo eran malas porque eran la competencia, pero acá seguramente uno encuentra una barbería que haga solo barbas, pero que sea no sé, que corten con fuego. Bueno, eso te está hablando de un mercado a captar. Por ejemplo, en el caso de los clubes, que les habíamos mostrado un poco, uno podría decir, bueno, ¿por qué uno elige un club? Bueno, generalmente hay dos variables que están fuertes, que tienen potencia a la hora de elegir un club, hacerse socio de un club o de otro. Por supuesto, la identidad, es decir, si uno ya tiene un vínculo emocional o hay algún equipo, algún deporte del cual sea hincha, claramente es un valor. Pero también tiene que ver, decir, bueno, está bien, yo amo mi club, pero si mi club no tiene pileta, bueno, quizás no me sirva. O no tiene gimnasio, bueno, entonces la otra variable era las instalaciones. Entonces, bueno, claramente donde hay menor identidad, menor instalaciones está vacío, bueno, uno debiera preguntarse qué podría pasar acá. Es raro, porque en un club la identidad y las instalaciones son claves. Pero quizás hay que empezar a ver cómo funcionan. Y por ahí también te está diciendo que este eje no te sirve porque decís, bueno, ya entendí el mercado. Pero es un poco para que entiendan las variables. Me parece que las variables, estos ejes que ustedes van a definir, tienen que ser muy específicos y muy personales, muy asociados a la propuesta de valor. O sea, por ahí pensar en instalaciones e identidad en una peluquería no tiene sentido, pero en un club toma completamente otra dimensión. A ver. Y después ya uno, como les decía, puede pensar en estas herramientas de mapas no solo para analizar los competidores, sino para analizarse hacia adentro, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué deportes me generan identidad y qué actividades me generan identidad? Las deportivas y las que no. Entonces uno va reconociendo y dice, bueno, quizás debiera de pensar en cómo cooptar mejor este mercado, o bueno, o te muestra, decís, bueno, en realidad yo tengo todo bien resuelto, porque en realidad tengo actividades que por ahí me generan, esto era clases de inglés, ¿no? Rentabilidad, que no me generan identidad, pero bueno, por ahí me ocupan un horario que no estaba libre, entonces quizás tendría que abrir esto y decir, bueno, cómo se relaciona identidad con la oferta de horarios y a dónde puedo meter estas cosas que me dan plata o que me resuelven otro tipo de problemas. Este es, por ejemplo, de una empresa que hacía filtros. Y, por ejemplo, lo que analiza es entre sus competidores quienes hacen productos estándar, quienes hacen productos personalizados, pero bueno, en los filtros la certificación es clave. Entonces, bueno, quienes tienen certificación y quienes no, pero bueno, lo que uno puede ver acá claramente es que no hay
empresas que hagan productos personalizados con certificación. Entonces, acá claramente hay un nicho de mercado. Eh, Digo, hoy en día todo lo que tenga que ver con filtros y certificación para alimentos en plena pandemia es necesario y es un nicho de mercado. Pero bueno, uno podría pensarlo también desde, yo qué sé, si uno tiene que analizar vajilla, que está mucho más asociado al consumo desde lo estético, bueno, puede generar variables que tengan que ver ya específicamente con lo formal, con el lenguaje, ¿no? Entonces dice, bueno, hago un mapa decorativo, un mapa de productos y digo, bueno, decorativo de un lado y más trabajo con el color del otro, y del otro lado uso de color, no uso de color, y uno empieza a entender cómo se organiza el mercado. Entonces uno de acá podría sacar, si bien acá pareciera que está saturado por cómo está armado, bueno, uno empieza a entender cómo se organiza la tendencia en diferentes lenguajes, ¿no? Y incluso uno va viendo cómo pasa del decorativo con textura a decorativo con textura con color, color más forma, y acá llega a un producto máximo que tiene mucha forma, mucho trabajo de color, y acá en la otra esquina uno tiene el producto más simple, ¿no? El producto transparente, con una forma sencilla, los dibujos, bueno, son como herramientas que nos sirven también para analizar hacia adentro la competencia, las tendencias, los lenguajes del mercado. Por ejemplo, uno podría hacer un mapa de productos de calzado y analizar y comparar como incluso en diferentes variables. Y bueno, precio es una, pero comparo precio-calidad, precio-función, precio-estética. Y uno puede generar variables, definiciones de cruce, no sé, en un calzado de lona, que la base sea, tenga separada la vira lateral o que sea una pieza entera, te cambia mucho la funcionalidad. Entonces, bueno, claramente acá va a estar Topper, va a estar Pony, que son marcas líderes, y abajo vamos a tener a las marcas que compiten por precio y generalmente de baja calidad. Digo, no sé, Proforce, Jaguar, no me acuerdo, Air Fox. Eh, Millones de ejemplos, ¿no? Y uno puede pensar en empresas también, decir, bueno, en indumentaria, por ejemplo, ¿cuál es? Esto tiene que ver sobre todo con la oferta de talles grandes. Bueno, cómoda para talles grandes, pero sin innovación en diseño, hay poco. Innovadora en diseños, talles grandes, Zara, H&M, Levi's. Innovadora en diseño, sin talles. Bueno, acá está lleno en realidad. Acá aparece uno solo porque creo que tenía que ver con jeans. Pero se entienden y uno podría decir, bueno, claramente si yo acá hay una oportunidad de negocio. ¿Por qué? Porque en realidad no hay innovación en diseño cómoda, con talles grandes. Bueno, ese es un nicho de mercado. Todos los demás están como en el medio. Generalmente, si uno quiere indumentaria cómoda de talles grandes, tiene que ir a lo deportivo. Pero no puede ir a marcas que tengan más identidad de moda, por ahí, para decirlo de una forma. Uno lo podría pensar con las cervezas también, ¿no? Alto contenido de alcohol, bajo contenido de alcohol, bajo costo, alto costo y prestigio. Bueno, y acá podríamos armar. No voy a explicar una por una, pero me parece que es interesante que entiendan las variables, cómo se personalizan según el tipo de producto, ¿no? En el mercado de los autos, ¿no? Exclusivo, accesible, clásico, deportivo. Bueno, obvio que están llenos, pero que seguramente esto esté más saturado. Habría que ver qué pasa con el mercado de lo deportivo y accesible. Bueno, ¿quiénes ofrecen un mercado? Hay, puedo competir, ¿cómo competiría? O simplemente no es para encontrar una vacancia, sino para decir, bueno, yo estoy acá, me gusta estar acá, me sirve, gano dinero estando acá, o si me paso a este lado porque, no sé, porque yo hago clásicos, pero en realidad la calidad de mis productos me podrían permitir estar en un mercado exclusivo, bueno, quizás tengo que hacer una línea clásica, de alta gama, y llego a un mercado exclusivo, ¿se entiende? Esto es, por ejemplo, un mapa de productos sobre la oferta de turismo, ¿no? Entonces uno tiene... Y lo interesante de este mapa es que empieza a ponerle nombre a la unión de cada cuadrante, ¿no? Dice, bueno, un turismo más crítico,
un turismo más lúdico, un turismo más práctico, un turismo más utópico. Entonces, bueno, en el cruce entre práctico y lúdico, claramente tenés Brasil, ¿no? La idea de Brasil, playa, diversión. México lo mismo, Cuba algo parecido. Eh, Misiones ya tiene que ver con, bueno, todo lo que tiene que ver con el turismo más de, bueno, el Camino de Santiago claramente tiene que ver con, ¿no? Es lúdico, pero también hay una idea de utopía, ¿no? De volver a un pasado, de reconocer quién hizo ese camino. Y bueno, y acá hay un mercado que tendría que ver uno como lo explora. Pero lo interesante de este caso, más que nos centremos a analizar, es como a partir de estos cruces uno puede incluso nombrarle cada cuadrante con una especificidad concreta. Formas de hacer esto, ¿no? Uno puede relevar marcas, organizarlas por categorías y analizarlas por categorías, como veíamos recién en ese mapa, ¿no? En el mapa de las zapatillas. Y de ahí uno puede elegir las marcas más representativas. Este es por ejemplo, ¿no? De nuevo volvemos al calzado, ¿no? Precio-prestación. Claramente Nike y Topper están en una competencia Nike es más caro, pero tienen prestaciones similares según la variable que uno dice, bueno, para correr, bueno, seguramente Nike tenga mejor calidad en algunas cosas o dure más, entonces uno tendría que hacer otra variable para identificar eso, pero en términos de prestación, las dos me sirven para correr, bueno. Ahora, quizás uno podría analizar el mercado en relación a si están a la moda, si no están a la moda y si ofrecen diferenciación o no. Entonces, por ejemplo, uno puede tener la línea clásica de Pony, que está muy en tendencia. Bueno, en este momento, cuando lo analizamos, creo que era 2015, que Pony era como la marca de moda en ese momento, con un modelo bastante clásico. Topper, que tenía una oferta ya muy asociada al diseño de autor, muy asociada a la tendencia, con una propuesta de diferenciación. De repente uno encuentra cosas que son productos de bajo costo, no, digamos, de menor tendencia, pero con un alto grado de diferenciación. Son productos raros, ¿no? Este es otro, acá había otro, acá tenemos los clásicos, ¿no? Pero acá me parece que hay un nicho de mercado, en decir, bueno, una mayor tendencia asociada a lo clásico. Bueno, esto es un poco lo que nos permite definir las variables. Pero bueno, uno puede también analizar la competencia para identificar los recursos propios del mercado, ¿no? No solo uno analiza la competencia para ver cómo se posiciona o para ver cómo puede competir, sino para entender de qué va, cuáles son las soluciones. Generalmente uno analiza los líderes para estas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno tuviera que diseñar una zapatilla para deportes urbanos, va a analizar este tipo de marcas, ¿no? Pony, DC, que son los líderes. Y lo interesante es entender qué tipo de recursos y qué analizar, ¿no? Se analizan desde tipos de suela, ojales, costuras, detalles, paletas de colores, moldería, ¿no? Entonces uno empieza a analizar el mercado, Supra, DC, Pony, Volcom, Element, Vans, y uno empieza a generar conclusiones, ¿no? Esto tenía que ver con mostrarle una unidad de negocio que no tenía, que tenía la marca, pero como todas las marcas, sobre todo de zapatillas deportivas y sobre todo esas zapatillas que son urbanas o de skate, construyen una identidad en la geometría de su moldería, ¿no? No es solo la lógica de marca de ponerle el logo, sino que generalmente la moldería tiene recursos similares, ¿no? DC tenía, generalmente tiene la cordonera por encima o este recurso acá cortado en el escote. Rip Curl directamente tiene el logo puesto como cosido en la capellada. Pony ni hablar con esta B. O algunos trabajan más con lógicas de geometría identitaria. Volcom siempre va a trabajar con un tipo de líneas mucho más en B, mucho más, casi te diría, de fractales, no me sale, como no es paramétrica, pero bueno, como estos tipos de triángulos que son irregulares, no me sale la palabra, ya no me va a salir.
pero se entiende, ¿no? Esta idea que vemos acá, y son todas líneas que se van, como cuando uno modela en 3D, pero no en Solid, sino en el 3D Max, que aparecen como estos puntos y uno funciona, o en el... ahora no me sale el nombre, no importa. Y uno puede incluso identificar detalles, cómo se ponen los ojales, ¿no? Recursos en cómo van los ojales. Al corte, ¿no? Es decir, corto, no le pongo ninguna terminación, con un metal coloreado, especificaciones concretas, no sé, el último ojal o el último remache tiene otro color o tiene una forma diferente, o puedo encontrar recursos, ¿no? Trabajo en los detalles, ¿no? Costuras. Bueno, la costura a tono, la costura a contratono, que te da una referencia al jean, por ejemplo, y detalles, ¿no? Vienen este zigzag, remates, elementos que en realidad son remates, pero que están puestos como en la identidad. Lógica de marca. Los interiores, ¿no? Muchas veces uno encuentra diseños personalizados o coloridos en el interior que claramente están hablándole al que lo usa, están hablando de otro tipo de relación con el objeto, que ya no es hacia la afuera, sino es hacia el adentro, ¿no? Es un diálogo con el consumidor mucho más íntimo. La combinación de materiales. Y después uno puede relevar tendencias, ¿no? Uno puede analizar el mercado y del mercado identificar patrones o factores comunes, ¿no? En este caso era un análisis de tendencia para aplicar a zapatillas, pero no se analizaron solo zapatillas, se analizaron tendencias de estampas de camisas, de zapatillas, y uno después de analizarlas las puede organizar. Es decir, bueno, lo que se ve acá es una tendencia de dibujos a mano, bastante dibujo a mano, pero que el detalle es que no tienen el borde definido, no tienen un borde, no tienen un contorno, es como si hubiera cortado papeles y los hubiera pegado. Y a la vez este tipo de formas muy amorfas que tienen que ver con la tendencia de la Balenciaga Triple S, que es como un calzado arquetípico, que bueno, que hoy en día está muy marcado y que te genera otras formas, bueno, es otro tema de discusión. O puede uno encontrar otra tendencia que tenía que ver con dibujos sobre fondos lisos, ¿no? Y la idea de el juego de figura-fondo. Bueno, quizás este es el más raro de todos, pero había también, uno después, acá les puse dos ejemplos nomás, pero había una tendencia de dibujos místicos, entonces encontrabas en muchas estampas de referencias a la astrología, a, bueno, tercer ojo, a todo lo que tenía que ver con lenguajes en diálogo con las ciencias alternativas. Pero bueno, uno podría analizar vajilla también y reconocer tipos de discursos, ¿no? Digo, en la vajilla hay toda una línea que siempre apela a lo natural, a lo romántico, a lo floreado. Después, en el momento en que analizamos, había una tendencia hacia lo retro, ¿no? Uno podría ver esta vajilla y podría pensar en la vajilla Durax de color caramelo, pero bueno, estos eran productos nuevos. Y después claramente siempre hay una tendencia moderna que está asociada a ciertos tipos de formas más geométricas, texturas más industriales. Y uno después puede decir, bueno, ¿cuáles son los tipos de texturas que uno identifica? Bueno, tramas, por un lado, identifico. Dibujos, pero ya vectorizados, ya no es el dibujo por ahí que uno podía encontrar en una cosa que tenía que ver más con lo artesanal, ¿no? Aparece la presencia de una flor, pero es una flor completamente dibujada en Corel o en Illustrator, con vectores, no es una flor de trazo libre, como veíamos en los dibujos de las camisas. Texturas, pero sectorizadas en los laterales. Bueno, son formas de identificar cómo se organiza la tendencia. Tendencias formales, ¿qué tipo de formas aparecen o preponderan en la vajilla? Bueno, líneas rectas, que ya no estaba muy de moda porque estaba muy asociado en el momento que hicimos el análisis a este boom que hubo de sushi y de la comida japonesa a mediados del 2000,
y aparecen, cuando hay curvas es radios y bueno, hay curvas sinuosas como otro caso, ¿no? Entonces uno puede organizar toda la información según este tipo de recursos geométricos. Pero a la vez puede pensarlo en términos funcionales en relación a la estabilidad y cómo resuelven los apoyos de estos platos. Es decir, bueno, hay unos que tienen toda esta superficie de apoyo que me da menor estabilidad, otros que lo resuelven así, que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Porque tiene que ver con una tecnología de moldeo y esto ya tiene que ver con una tecnología de prensado, que es la superficie de mayor estabilidad. Y uno puede definir el mercado a partir de la tecnología, es decir, bueno, con menos bordes definidos, tiene que ver con que en realidad los platos se moldean sobre una matriz, pero el borde no es que tiene un borde que es un perímetro, sino que tiene que ver con cómo maneja el técnico el émbolo eh, que hace que se expanda el material. Entonces uno veía que, por ejemplo, Argentina estaba en un mercado de una tecnología baja, ¿no? Es decir, bueno, bordes menos definidos y vidrio menos traslúcido. Cuanto más traslúcido es el material, más perfección tecnológica implica, porque implica que todo se va a ver. En cambio, en un vidrio azul uno puede disimular las imperfecciones. En un libro coloreado también, ¿no? Y uno tenía como un mercado intermedio en Latinoamérica, pero también en Francia, de colores, bordes un poco mejor definidos, y ya después tenías estas dos marcas que eran Liebe y no me acuerdo cómo era la otra, que era de Alemania, que tenías transparencia total y bordes completamente definidos. Un poco cuando les mostraba el gráfico este del ciclo de vida económico del producto, este es un ejemplo de cómo anticiparse a una decadencia de una tendencia. Bueno, que ahora ya hay una segunda decadencia de tendencia. En el momento lo hicimos, esto es un relevamiento en el 2015, y era una cooperativa que fabricaba zapatillas y estaban haciendo este tipo de calzado, bastante ancho, muy de skate, pero de la idea de la línea del skate, de zapatilla gorda, muy asociado a los 2000. Entonces lo que le mostrábamos era un poco en la línea de tiempo cómo esta tendencia había ido a una silueta mucho más adherente al pie, que tenía que ver también con que se había abandonado el pantalón ancho, sobre todo en los varones y en el mundo del skate, para meterse con el chupín. Entonces un chupín con una zapatilla gigante era como desproporcionado. Entonces, bueno, uno puede analizar, decir, bueno, esto está sucediendo. Si vos no cambias la horma, si vos no te adelantás, esta zapatilla, si la seguís fabricando en un momento, la vas a tener que liquidar. Bueno, ya terminamos. Bueno, un poco la idea de todos estos ejemplos es que entiendan cuáles son las variables y cómo depende de la astucia de ustedes y de la creatividad de los diseñadores para generar estas variables, para que estos mapas nos den información, ¿no? Si uno hace un mapa, lo hace porque necesita leer información, no porque tiene que organizar. Bueno, sí, organizar también, pero entonces cuanto más astuto, cuanto más asociado a la propuesta de valor, a la identidad del proyecto, sean las lecturas del mercado, más información le voy a sacar a esta propuesta de valor y a estos análisis. Bueno, para la clase que viene les vamos a pedir que hagan al menos dos. Siempre traten de hacer uno más en relación a un mercado más cercano, pero no está mal que tengan en cuenta un líder, digo, quienes tengan cervecerías van a tener que mirar qué está haciendo Antares, digo, más allá de que después tengan que ver quiénes están alrededor, no sé, pienso en bueno, lo mismo con las panaderías. Bueno, analizo las que están más en cercanía, pero cuál es la tendencia gastronómica que propone el gourmet en relación al tipo de panes. Como siempre mirar lo local, lo regional, pero también no perder de vista el norte de la tendencia para entender un poco más, abrir el mercado. Pero sí también es importante que esté la panadería de enfrente, la panadería del vecino. Bueno, ya me olvidé todos los trabajos, pero digo, bueno, lo regional es importante. Acá no estaba un caso que directamente analizaban, eran
una casa que hacía fotocopiadoras, ¿no? Un servicio gráfico, entonces tenía que ver con la relación a la cercanía con los al centro. Bueno, a veces estar en una calle principal es una variable re importante según el mercado. Estar cerca de una escuela, si soy una fotocopiadora, es clave. Ahora, si estoy lejos, ¿cuál es mi propuesta de valor para competir con una fotocopiadora que está enfrente? O es más barato, o no tenés que hacer fila. Bueno, esas cosas que tienen, que te empiezan a dar la, los detalles del modelo de negocio. Así que bueno, esperamos que traigan toda esta información para la clase que viene y nos vemos.